Este primer tema quizás es el más importante de todos los que vamos a ver a lo largo del curso, ya que va a sentar las bases de cómo estructuramos nuestros elementos dentro de una aplicación Angular. En este caso vamos a hablar de los componentes, de todas las características que tienen, cómo podemos utilizarlos, cómo podemos reusarlos, cómo podemos estructurar nuestras aplicaciones a base de componentes. Una de las cosas que tenemos que aprender, lo primero de todo, es que en Angular todos son componentes. Vamos a componentizar nuestras aplicaciones al máximo. Todo lo que antes se hacía de una manera tradicional poniendo HTMLs muy grandes y repitiendo mucho código, ahora lo vamos a hacer a través de componentes de una manera mucho más cómoda y nos va a permitir mucha más flexibilidad a la hora de organizar nuestros elementos y sobre todo a la hora de cambiarlos, a la hora de moverlos, a la hora de hacer cualquier acción sobre ellos. Si nos situamos sobre una página normal, una página tradicional, podríamos tener una estructura como esta, una estructura en la que tenemos pues una barra de navegación, una barra con el menú y una zona principal donde vamos a colocar todos los elementos de nuestra página. Un ejemplo. En Angular todo esto, cada una de estas cosas van a tender a ser componentes. ¿Componentes para qué? Bueno, pues para que en cualquier caso yo pueda aislarlos del resto de la página, aislarlos del resto de la aplicación y hacer modificaciones sobre ellos de una manera mucho más sencilla. Es decir, que nuestro navigation bar, por ejemplo, tenga su zona especial, tenga su HTML especial, tenga su código por detrás especial con el cual interactuar y que si yo en algún momento me planteo cambiar la navigation bar, simplemente sea quitar un componente y poner otro diferente, una navigation bar especial, por ejemplo, para un momento especial del año en el que tenga que cambiar la barra de navegación. La idea sería, sustituyo el componente que tenía antes por el componente que tengo ahora. Más o menos sería como un puzzle en el que yo voy encajando piezas y cada una de esas piezas, al ser aisladas, trabajan por su propia cuenta, pero también entre ellas, cruzadas, pueden intercambiar información, pueden comunicarse y al final lo que van a construir es la aplicación Angular con la que estamos trabajando. Como decía antes, tradicionalmente cuando hablamos de crear, pues por ejemplo, un grid de usuarios, pues crearíamos los usuarios, cada uno con su HTML, distinto de los otros y un poquito, pues eso, no reutilizando, sino repitiendo mucho código. Tendríamos para el usuario 1, el 2, el 3, cada uno con su propio código HTML, cada uno con sus temas especiales. Entonces, el problema de esto es que si yo tengo que cambiar algo de los usuarios, tendría que cambiarlo en todos los usuarios, en los 4 usuarios que tengo disponibles. Y esto es una pérdida de tiempo bastante grande. ¿Cómo hacemos esto con Angular? Bueno, pues el cambio es bastante bueno. En este caso lo que vamos a hacer es generar un único componente usuario y de ese componente lo que vamos a sacar son instancias del componente. Son muchos componentes, muchas veces ese componente repetido. Esto es muy bueno porque el código lo comparten entre todos. No hay que repetir el HTML, no hay que repetir la estructura, no hay que repetir la interacción porque lo tenemos todo en un único componente. Y ese componente lo podemos reutilizar, lo podemos mover, lo podemos cambiar, podemos interactuar con él y sabemos que tantas veces como se esté utilizando, las modificaciones que hagamos van a aplicar a todos los componentes como los estemos situando dentro de nuestra página. Lo bueno de esto es que podemos utilizar bucles, podemos utilizar condicionales, podemos mostrar, podemos ocultar componentes, etcétera, etcétera. Comparten código y por lo tanto es una manera muy muy fácil de aislar ciertas herramientas o ciertas funcionalidades de nuestra página. Cada uno de estos componentes tendrá su parte de HTML, la misma para todos, y su parte de TS o su parte en este caso de código que irá por debajo para interactuar con eventos y demás cosas que vayan pasando en el componente. Como para todos es igual, sabemos que todos los componentes, en este ejemplo llamado usuario, van a funcionar de la misma manera y así podemos repetir muchos elementos dentro de nuestra página sin necesidad de repetir código, sin necesidad de tener que desarrollarlo muchas veces. Los componentes tienen muchas características, las iremos viendo en este tema en concreto. Haremos algunos ejercicios, pero lo interesante de esto es ver cómo podemos empezar a construir nuestras aplicaciones, cómo podemos darle forma, cómo podemos crear estos componentes y hacer que se comuniquen entre ellos, cómo generar una jerarquía de componentes y esto nos va a llevar en un futuro a crear una página en la que podamos dar cierta flexibilidad y autonomía a cada uno de los elementos con los que estamos trabajando.